Muy bien, mis amados hermanos, les quiero dar la bienvenida a nuestro curso de antropología bíblica. Nosotros deseamos y queremos tener un buen tiempo con ustedes para profundizar, para poder aprender, y nos alegra mucho que estemos aquí reunidos. Le voy a pedir un tiempo de oración para poner este tiempo en las manos del pastor José Cortés, y esperamos que el Señor nos ayude. Okay. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar reunidos una vez más en tu nombre, Señor. Oramos y te pedimos perdón por nuestro pecado, por el pecado de tu iglesia universal. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos asista en esta noche, asista al profesor, nos dé a nosotros la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento en cada área, Señor, en nuestra vida para conocer y profundizar más acerca del conocimiento tuyo y poder trazar bien la palabra de verdad. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras falencias y fortalécenos cada día a cada uno de nosotros. Úsanos como instrumento en tus manos para que tu nombre sea siempre llevado en alto, Señor, y sea entendido en aquellas personas que malinterpretan y malentiendan los fines y propósitos o por los cuales nos has dejado tus palabras. Por tanto, Señor, nos abandonamos en tus manos. Usa al profesor en esta noche para que en los labios de él seas tú iluminándonos e instruyéndonos cada día para la obra a la cual nos has enviado. Por lo tanto, nos abandonamos en tus manos, honrando y glorificando tu grandioso y precioso nombre. En Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, gracias, pastor. Muy bien, mis amados hermanos, como ustedes se dan cuenta, en pantalla estamos con la primera diapositiva de hace 8 días. Quiero recalcar que este curso de antropología y los que vienen están enmarcados dentro de un gran curso o un diplomado dentro de su mención que tiene que ver con la consejería. Por eso tal vez nosotros estamos haciendo algunos énfasis apropiados, énfasis que son necesarios para que nosotros podamos comprender. Uno de los ministerios que encontramos más solicitados en la iglesia es la consejería. Y esto es algo muy importante, y es importante por diversas razones, porque el hombre fue creado y diseñado para ser permanentemente guiado o aconsejado. Sin embargo, nosotros tenemos que comprender y entender algo que es muy importante. Estas diapositivas no tomen nota porque son de las primeras clases donde nosotros hablamos qué era la antropología, ¿sí? ¿Qué es el hombre? Y ya las hemos visto hace 8 días. En cualquier momento, si alguien quiere participar, por favor, o preguntar o aportar o disentir de alguna de las posturas, estamos prestos a escucharlos. Y nosotros hace 8 días nosotros consideramos algunos puntos para poder desarrollar este curso. Primero, el origen y misión del hombre, que es la clase que nosotros vimos y concluimos que el hombre fue creado por Dios, o sea, viene de Dios. Por tanto, su misión es rendirse ante el propósito de la voluntad de Dios. En la oportunidad de hoy tenemos que hablar de la constitución del hombre, o sea, cuál es su propósito, pero tenemos que entender su estructura. Entendiendo esto, nosotros vamos a poder comprender un poco mejor cómo tratar en las diversas circunstancias. Recuerden que uno de los énfasis que tuvimos en la clase pasada fue no solucionar las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque las circunstancias son comunes a todos nosotros. De una u otra manera, las circunstancias están a la flor de piel y no responden ni siquiera muchas veces al pecado. Por eso la consejería no tiene que ser de manera punitiva, porque nosotros no sabemos. Es como aquel hombre que se acerca y le pregunta al Señor Jesús, ¿por qué está ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y el Señor Jesús le dijo, ni él ni sus padres. O sea, hay circunstancias que son de esa manera. Ahora, no todo lo podemos estar viendo a la luz del pecado,
porque eso nos convertiría en un sector legalista, en un sector punitivo, porque nosotros realmente no sabemos la razón. Entonces, una manera de comprender es de dónde viene el hombre y cuál es su misión. Y nosotros hablamos que el hombre fue creado hombre y mujer, no hay más. Sí, lamentablemente tenemos que disentir de la sociedad de estos tiempos, donde ellos dicen algunos que vienen de los monos, otros dicen que son la basura espacial de otro planeta, otros son de una creación espontánea a través de una explosión. Sin embargo, la Biblia dice que Dios lo creó y eso es fundamental que nosotros no nos olvidemos. ¿Por qué razón? Porque cuando nos acercamos a cualquiera de nuestros hermanos, cuando nos acercamos a cualquier persona, tenemos que entender que ha sido creado por Dios. Salvo o no salvo, tenemos que entender esto y que el hombre, ¿sí? La concepción bíblica, como lo presenta el hombre, es que es uno y es un ser vivo, ¿sí? Y que tiene una parte intangible y otra tangible. No sé si esto es claro, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nos hace seres humanos? Que tenemos cuerpo y alma, o cuerpo, alma o espíritu, o sea, una parte tangible y una parte intangible. Si nosotros queremos abordar desde la filosofía, nos vamos a perder un poco. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que hay una lucha en la concepción teológica de algunas iglesias que dicen somos tripartitos porque Dios es trino. Entonces somos cuerpo y alma y espíritu. Otros dicen no, somos dicótomos. ¿Por qué razón? Porque hay una parte tangible e intangible. Pero como presenta la Biblia al hombre es que es uno. Tanto así que cuando el hombre muere, es la separación de su parte tangible de la intangible. Eso es la muerte. Y no tiene responsabilidad en este momento hasta cuando vaya a resucitar o vaya a ser resucitado. ¿Para qué? Para presentarse ante el trono de Dios. Y esto es algo que es muy importante para nosotros, queridos hermanos, porque entendemos el origen y la misión del hombre. Y hemos hablado básicamente en tres perspectivas. Dios creó la humanidad, ¿sí? Y eso fue el decreto de Dios, la voluntad de Dios. No fue por una circunstancia, ¿sí? Y lo hizo para replicar su imagen sobre toda la tierra. Lo que nos habla de la soberanía de Dios. Después nosotros dijimos, hace 8 días, que también Él quiso manifestar un pacto. La Biblia no dice que Dios sea un Dios de pactos en plural. La Biblia dice que es un Dios de pacto. ¿Qué implicaciones tiene que sea un Dios de pacto, queridos hermanos? Cuando nosotros pensamos en un Dios de pacto, estamos hablando de que hay un solo propósito, hay una sola idea, hay una sola manera de percibir la voluntad de Dios, ¿sí? No hay posiblemente, yo les pido perdón si no me hago entender, no hay un antiguo pacto y un nuevo pacto en el sentido de que hayan dos pactos. Hay un antiguo pacto y un nuevo pacto en el sentido de que hay unas cosas prometidas, luego viene el cumplimiento y luego hay unos tiempos que están basados sobre el cumplimiento de este mismo pacto. ¿Por qué razón? Porque siempre el propósito de Dios para crear al hombre fue un propósito redentivo. Tenemos una iglesia del Antiguo Testamento y una iglesia del Nuevo Testamento. Tenemos un pueblo del Antiguo Testamento y un pueblo del Nuevo Testamento. Tenemos una nación del Antiguo Testamento y una nación del Nuevo Testamento, pero es una y la misma. Solo que los tiempos cambian debido a la obra de Cristo, el cumplimiento del pacto bajo el decreto de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que el consejo de Dios en cualquier época, tanto de Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, siempre van a ser los mismos principios. No ha cambiado. Desde que se creó, Dios determinó el día del Señor. El primer día del hombre es el séptimo día de Dios.
Y eso es extraordinariamente increíble. El hombre fue creado y el primer día se le llama a descansar, o mejor, a adorar, a alabar al Señor personalmente con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, para ponerse a trabajar en fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla. Eso me parece extraordinario. Y todo tiene que ver bajo el decreto de Dios, bajo un pacto y bajo una redención. Entonces, nosotros explicamos esto, que las tres cosas se hacen en las tres áreas que nosotros podemos ver: el hogar, la cultura, la sociedad y el trabajo. Y Dios no puso al hombre a diseñar el hogar, no puso al hombre a crear cultura, no puso al hombre a tener sociedad y no puso al hombre a idear el trabajo. Dios diseñó el hogar. Dijo que en el hogar están padre y madre, y todos los seres humanos nacemos de un padre y una madre, hasta el Señor Jesús. El hombre que fue creado por Dios tiene a Dios como padre. Y uno dice, wow. O sea, fíjense que el primer hogar plasmado en la tierra tiene a Dios como padre. O sea, el diseño lo ha plasmado Dios. No, nosotros no tenemos que inventar, no hay nuevos diseños de hogares, no hay nuevos diseños de conformación de esta célula mínima que va a conformar la cultura y la sociedad. Y de hecho la cultura la diseña Dios, la plasma Dios y pide. Hijo, ¿cómo estás? Diácono Aldemar, muy buenas noches. Gracias por saludar. Muy bien. Entonces, esto es muy importante que nosotros tengamos en mente, mis amados hermanos. Mi hermana Jenny y Diácono Otto, muy buenas noches. Entonces, yo quiero que sepan que Dios no nos mandó a crear ni a diseñar hogar. Dios lo determinó desde la creación. Dios desde la creación determinó la cultura. No le dijo al hombre, crea cultura. La cultura cristiana es la cultura muy bien, Diácono Mario. Yo dije que Dios creó al Señor Jesús. Bueno, si se entendió eso, no fue así. ¿Sí? Entonces, gracias, Diácono, por estar pendiente. O hermana Marcela, no sé cuál de los dos será. Muy bien. Andrea. Andrea. Diácono Mario no está. Muy bien. Entonces, lo interesante de esto es que Dios nos llamó al hombre a crear cultura. ¿Por qué? Porque Dios estableció las tradiciones, costumbres que caracterizan a su pueblo. ¿Sí se dan cuenta? Dios le da el lenguaje, Dios le da la manera de cómo tener tradiciones y costumbres, y también Dios determinó cómo tenía que ser la sociedad. ¿Sí? Es una sociedad donde siempre ha sido una sociedad que se acerca a Dios a través de autoridades que están puestas en eminencia y en honor, las cuales se tienen que respetar. Y vemos en la Biblia el tiempo de los patriarcas, el tiempo de los jueces, el tiempo de la monarquía, ¿sí? Y el tiempo de las naciones o de los gobiernos o de los imperios, que está conformado por reyes. Y hoy en día nosotros vemos también autoridades civiles que fungen en favor de la voluntad de Dios, o deben fungir en favor de la voluntad de Dios, y también en favor de la gloria de Dios. En estos días que estamos en elecciones en Colombia, yo le decía a una hermana, porque ella me decía, yo voy a votar por Petro. Está bien. Yo le dije, Dios va a poner al que quiera poner y lo hará para juicio de Dios. Entonces nos gozaremos en el que Dios ponga. Si es el señor Petro, está bien. Si es cualquier otro, estará bien, porque Dios es el que pone reyes, quita reyes, pone presidente y quita presidentes. Y en una sociedad como la que nosotros tenemos, pagana, libertina, idólatra, pues nos tendrá que venir algo muy fuerte. Y miren lo interesante, Dios decretó también el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Una fuente de negociación, donde se intercambian ya sean bienes o servicios, y de ahí viene el sustento del trabajo. Si nosotros entendemos esto,
los principios del hogar, de la cultura, de la sociedad y del trabajo, va a ser muy interesante para poder aconsejar con relación a los hermanos. Tanto así que Pablo tuvo que llamar la atención en Tesalónica, dijo, el que no coma no trabaje, porque no queremos perezosos pidiendo plata a costillas de que estoy esperando al Señor Jesús, pues trabaje si quiere comer. Y esto es muy interesante. ¿Yo por qué estoy retomando esta clase? Porque tenemos algunos hermanos que recién se han unido y queremos compartir con ellos para tener esto bastante claro. Si hay alguna pregunta, nosotros queremos, por favor, que ustedes la hagan, ¿sí? Con relación al pacto, nosotros hablamos ¿cómo se llama esto? Que el Señor siempre ha manifestado algo muy interesante, ¿sí? Que somos vasallos, que nos conformamos al reino de Dios, que estamos bajo la autoridad de Dios y bajo su ley. O sea, fíjense que Dios tampoco determinó que el hombre creara ley, formara un reino y estipulara cómo era el reino de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque en consejería casi siempre apelamos al sentido común y no a la parte pactual del Señor. Solo es un ejemplo. Viene un hermano que escasamente gana el salario mínimo, está endeudado, está pagando su casa, tiene 3 hijos y uno dice, ¿cómo vive? Con el salario mínimo. ¿Le perdonamos el diezmo, queridos pastores? ¿Qué consejería damos? Porque hay hermanos que dicen, pastores, que no me alcanza. Miren lo interesante, Dios determinó dentro de su mandato, dentro de su ley, que todos diezmemos, porque el reino de Dios lo conformamos nosotros. Claro, el que gana poquito, diezma poquito. El que gana mucho más, va a diezmar más. Y todo es proporcional. Es parte del plan de Dios, cómo se sustenta la iglesia. Nosotros no podemos dar permisos en lo que Dios no da permiso. Y básicamente, ¿por qué? Porque somos vasallos, conformamos un reino, estamos bajo la autoridad de Dios y esa autoridad está escrita en su palabra. Y no solamente en los 10 mandamientos de Deuteronomio 5 o Éxodo 20, sino en toda la escritura de donde uno comprende que es una orden de Dios, cómo nos comportemos. Entonces, fíjense que nosotros no podemos disentir de esto. Muy bien. Entonces, nosotros ya vimos todos estos versículos y en el propósito redentivo nosotros hablamos claramente de la revelación de Jesucristo. O sea, nosotros como pueblo de Dios, como imagen y semejanza, Cristo se revela a nosotros de manera individual, personal, pero también colectiva. Eso significa el día del Señor. Lo hace a través de su iglesia local, donde nosotros consideramos al pastor como un padre, a los miembros de la iglesia como nuestros hermanos. Sin embargo, nosotros estamos diciendo que el pastor de pastores es Cristo y a todos los amamos en Cristo. ¿Por qué razón? Porque fuimos llamados para adorar y alabar a nuestro Señor. Tanto así que la escritura dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, mi presencia se manifiesta. Y uno dice, ¿y de qué manera? Pues de manera de que el Espíritu Santo more en cada uno de los hijos y podemos hablar el lenguaje del evangelio, vivir el evangelio y gozarnos el evangelio. Esto es muy importante. Entonces, con esto nosotros cerramos nuestra primera clase y pasamos a nuestra primera clase. ¿Hay alguna pregunta o aporte hasta aquí? No, Muy pastor, bien. todo muy claro. Muchas gracias, pastor. No sé si hay algún aporte. ¿Por qué razón? Porque la antropología no tiene que ver solamente con la parte filosófica o investigativa biológica del hombre. Nosotros como cristianos y como creyentes tenemos que ir a la Biblia y es nuestro único documento de autoridad para entender por qué fuimos creados, cuál fue el propósito y esto nos va a
a amarrar, es como poner un corralito para no escaparnos en una comprensión apropiada de la antropología. Para algunos hermanos que ya están estudiando conmigo varios años, les es claro y manifiesto que nosotros hemos comprendido que Dios creó al hombre y lo hizo de una manera particular. ¿Ustedes se acuerdan cuál es? Alguien que me Le- pudiera ayudar, por A su favor. imagen y semejanza. Cuando hablamos que es a su imagen y semejanza, yo en otras clases les he enseñado de qué manera lo hacemos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien nos pudiera ayudar? Que corporal, que tiene sentimientos, emociones, que no recuerdo bien, pastor, las palabras. Creo que es corporalidad, ¿cierto? Una de las partes. Sí, esa. Moralidad, espiritualidad y personalidad, ¿sí? ¿La tienen de Esas solo? eran las palabras que yo buscaba. Muy bien, Pastor José Henry, ¿nos puede explicar un poquito cada una de ellas? Bueno, podríamos hablar de la corporalidad acerca del aspecto físico, ¿no? De lo que decíamos que el hombre tiene una parte tangible, ¿cierto? Y otra intangible. La corporalidad viene a ser precisamente la parte tangible, ¿no? Nuestro cuerpo. Espiritual, pues la Biblia dice que Dios es espíritu y nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo espíritu. Entonces, es esa parte intangible del hombre. Moralidad quiere decir, o nos habla de que Dios nos hizo buenos, como dice la Biblia. Dios hizo al hombre bien, ¿no? Dios no hizo al hombre pecador, sino que nos hizo morales. Y también, ¿qué más dijimos? Personalidad. Ah, personalidad, que somos personas, ¿no? Que cada uno es persona, ¿no? Tiene una personalidad que Dios le dio. ¿Y cuál es la otra? No, creo que ya está, ¿no? Ya están, Pastor, pero explíquenos un poquito por qué somos personas. Bueno, realmente en este momento no recuerdo muy bien, pero creo que ese aspecto habla acerca de que Dios nos hace a cada uno individual, en el sentido de que cada uno responde por lo que hace delante de Dios y no somos todos un solo colectivo, sino que cada uno es una persona, ¿no? Pienso que es por ese lado, no recuerdo bien, pastor. Muy bien, somos personas porque Dios es persona. Sí. Recordemos que el énfasis de lo que nosotros estamos pensando es que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Esto es claro, pero tiene algunas implicaciones. Cuando nosotros estamos pensando en antropología es cómo está constituido el hombre. Entonces, ¿quién es él? ¿Sí? ¿Y cuál es su propósito? Voy a hacerles un ejemplo. Yo tengo acá una herramienta. ¿Qué es este aparato que yo tengo acá? Un alicate. Muy bien. Vamos a clavar un clavo, ¿cierto? No es así, mi hermana Sonia. No, Muy buenas noches. O sea, el alicate no es para clavar un clavo. no es herramienta necesaria. Bueno, vamos a cortar con él madera. Tampoco nos sirve. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que entender para poder aconsejar, comprender quién es el hombre, qué es el hombre y cuál es su propósito. Porque si no, va a venir alguno y seguro que se va a poner a asar carne con este aparatico. Le va a parecer fácil para coger los pedazos de carne o los carbones. Entonces, esto es muy interesante. O si yo tengo acá otra herramienta, entonces con esto vamos a cortar y pelar cables. ¿Le parece?
Entonces, ¿por qué yo les estoy haciendo estos ejemplos? Porque muchos de nosotros hemos olvidado quién es el hombre y cuál es su propósito. Y algo fundamental de lo que estábamos diciendo es entender cómo Dios lo creó. Y yo no quiero hacer una clase reiterativa o repetitiva, aunque me parece interesante que hayan olvidado después de tantas veces haberles enseñado que el hombre fue diseñado. Voy a ¿cómo se llama esto? A tomar una, ¿cómo haríamos? Voy a ponerlo acá en el texto, acá abajo. Dios nos dio corporalidad. Lo segundo que nos dio fue personalidad. Lo tercero nos dio moralidad. Y lo cuarto nos dio espiritualidad. Ahora, cuando nosotros vemos estos 4 aspectos del ser humano, del hombre, tenemos que comprender algo, mis amados hermanos, importantísimo, que yo quiero que nosotros no olvidemos, porque si olvidamos, queridos hermanos, pues grave. ¿Sí? Quiero que nosotros miremos algo. Cuando nosotros miramos la corporalidad, ¿qué significa? Que tenemos un cuerpo. Esto es claro. ¿Es así o quiero que meditemos en corporalidad? A imagen y semejanza de quién fuimos hechos. De Dios. De Dios. Muy bien, de Dios. O sea, fíjense que la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo hizo Dios para darnos cuerpo? Porque dice que somos hechos a imagen conforme a la semejanza. Esto es la imagen del cuerpo de Cristo. De Exacto. Cristo. Alex, participa. Sí, que la corporalidad se refiere igual al cuerpo de Cristo. Muy bien, Andreita. La corporalidad, ahí en Génesis dice que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, porque está en la Trinidad, está el Señor Jesús. Muy bien, ahora que lo que yo quiero meditar con ustedes es, ¿el hombre entonces tendrá libertad de tratar a su cuerpo como bien le place? No, Señor, porque le No. pertenecemos al Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Exacto, o sea, fíjense que el cuerpo es algo que tenemos que cuidar. Es algo muy interesante, porque a veces nosotros solemos cuidarnos de no adulterar, no matar, no robar, no mentir, y descuidamos el cuerpo. Hoy en día se están abusando del cuerpo, se están haciendo todo tipo de mutilaciones, todo tipo de perforaciones, todo tipo de, ¿cómo podríamos decirlo? O sea, modificaciones, porque las personas no están contentas como Dios las hizo. O sea, una cosa es por salud que usted tenga. Voy a hacerles un ejemplo. A mí desde muy joven me partieron el tabique y yo tengo apnea del sueño por esa razón. Ya el médico me ha dicho que yo tengo que hacerme operar porque tengo el tabique, esta parte de acá, desviada. Ronco, no puedo dormir, me despierto. Entonces, amados hermanos, eso es una cosa. Pero otra cosa es, no me gusta mi nariz y me la voy a respingar. No me gustan mis labios, me lo voy a engruesar. Bueno, el pastor José no puede decir no me gusta mi cabello. Pero sin... Perdón, pastor, que le tome el pelo. Tranquilo. Perdón, ¿cuál pelo? No. ¿Pero cuál? Muy bien. Entonces, miren lo interesante. La corporalidad es parte del diseño de Dios y nosotros en estas pequeñas cosas, porque a veces vienen muchachos y nos dicen, papá, mamá, me quiero hacer esto en el cuerpo. ¿Y por qué te lo quieres hacer?
No, porque es que mis amigos lo tienen, me parece chévere. Pero fíjense que con el cuerpo tenemos que glorificar a Dios. Y nosotros no, los padres no podemos ser cómplices de eso. Eso es algo muy importante y hay que analizarlo. Todo lo contrario, la mujer tiene un privilegio. Dice que ella puede, la Biblia autoriza que ella puede tener aretes, que se puede poner collares. ¿Por qué dice? Porque está exaltando su belleza. Principios de la Biblia. Entonces, Dios nos dio corporalidad a causa de Cristo, porque recuerden que Juan dice que el Logos estaba en el día de la creación. O sea, la preexistencia de Cristo en el sentido de que Cristo es Dios y Él no tiene un cuerpo a causa del hombre, sino el hombre a causa de Cristo o de Jesucristo tiene un cuerpo. Porque nosotros fuimos diferentes creados a toda la creación. Esto es claro. No era mi plan hablar de estos 4 aspectos, pero creo que me es necesario hacerlo. ¿Sí? Personalidad. Es personalidad y no sé cómo cambiar. Señor. Ya nosotros entendemos, déjenlo así. Muy bien, sí, es que se me quedó mal escrito. Es que eso es por vanidad, pastor. Lo que pasa es que no me pongo las gafas para escribir, entonces no veo bien. Bueno, entonces el hombre fue creado con corporalidad y también se le hizo personalidad. ¿O qué es? Que él es persona. ¿Por qué? Porque Dios es persona. ¿Qué significa ser persona? Tener la facultad del intelecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que somos seres racionales. No somos instintivos. O sea, tenemos bajo dominio todo nuestro ser de manera racional. Y eso es muy importante que nosotros aprendamos. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque tenemos que comprender que somos responsables ante Dios. Cristianos y no cristianos, todos los hombres son responsables delante de Dios. Porque Dios les dio intelecto. ¿Se han dado cuenta que el hombre pagano sabe que adulterar es malo y por eso lo hace a escondidas? Él no le dice a la esposa, mi amor, mañana me voy a ver con la otra. El bien y el mal está plasmado en el ser humano. Y él lo puede racional. Somos agentes morales, o sea, la ley de Dios está escrita en nosotros. Y yo he tratado muchas veces este tema y hemos visto muchas civilizaciones antes del papel que determinaron sus leyes que son muy parecidas a la Biblia. El Código Hammurabi es muy parecido a los preceptos de la Biblia. Los mandamientos del imperio del Tahuantinsuyo, de los incas, son muy parecidos a los principios bíblicos y no tienen ningún contacto con los hebreos ni con los semitas. Cuando nosotros nos vamos a diversas culturas de la antigüedad, ellos tienen códigos morales. ¿Por qué razón? Porque el hombre es un agente moral, pero yo quiero devolverme a la personalidad porque voy a hablar de 3 aspectos de la personalidad. Somos personas porque somos seres inteligentes. Sí, razonamos. Lo segundo, somos personas porque tenemos voluntad, o sea, nuestra inteligencia nos lleva a tomar decisiones, no a ser instintivos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, mis amados hermanos, no somos instintivos? No estoy diciendo que no tengamos instintos. Porque somos racionales. Instintivos son los animales que ellos no, pues no pueden diferenciar entre si se debe hacer esto o no se debe hacer aquello. Voy a hacer un ejemplo. Una perra está en celo. ¿Qué quiere decir eso? Que su sistema reproductivo le está diciendo que puede procrear. Y desarrolla su instinto. Entonces produce unas feromonas que al perro macho le va a decir que tiene que tener cópula
en el lugar que sea, donde sea. ¿Se han dado cuenta que los perros no tienen vergüenza? Porque ellos son dominados por su instinto. Los animales no atacan a los hombres o a los seres humanos por el placer de matar, sino por un instinto de supervivencia. Usted pisa una serpiente, inmediatamente le muerde. Usted empuja una abeja, inmediatamente le pica, aunque le cueste la vida. Porque los animales tienen instinto. Pero los seres humanos, que son personas, ¿qué es lo que hacen? Toman decisiones. Eso se llama voluntad. Y mucho de lo que nosotros hoy vivimos son decisiones que hemos tomado en el pasado. A veces para bien o a veces para mal. Porque para ser personas necesitamos pensar y tomar decisiones. ¿Qué tal si nosotros todo lo pensáramos y nunca tuviéramos que decidir? Sería una locura. Y lo que nos hace personas es también que cuando nosotros racionalmente entendemos algo y eso nos lleva a tomar decisiones, nos va a producir emociones o sentimientos. Por eso somos personas. Los animales por eso no se alegran, no se ríen, aunque muchos dicen que hoy en día sí lo hacen, ¿no? Y eso no es verdad, queridos hermanos. Los animales no tienen emociones, aunque hoy dicen que la legislación, que son animales sintientes, y hay un congresista por ahí que dice, yo lo propuse, debe ser como ateo o no cristiano. Ahora, no estoy hablando de maltratar a los animales, ni despreciar a los animales, pero los animales no tienen emociones. El día que uno va a matar a la gallina para hacer un sancocho de gallina, la gallina no se pone sentimental, voy a morir, este es mi último día. No se pone reflexiva. Simplemente usted coge y mata a la gallina y usted le puede avisar. Hay personas para que los animales no mueran sufriendo mucho, ¿qué hacen? El día anterior no les dan de comer. Y cuando usted a un animal lo mata, muere rápidamente. Pero si usted le da de comer, él muere lentamente porque todo el sistema circulatorio está basado en la digestión. Entonces difícilmente se desangra cuando usted le corta el pescuecito a la gallina. Si usted no quiere que sufra, no le dé de comer el día anterior. No le dé vino. No le dé nada de eso porque eso no adoba Entonces, si vamos entendiendo, Dios creó a los seres humanos, les dio corporalidad, les dio personalidad, y en la personalidad hay tres aspectos que es como una mesita de tres patas: inteligencia, voluntad y emociones. Por eso cuando usted aconseja tiene que apelar a la inteligencia de la persona. Y si esa persona le entiende, le copia, tiene que tomar decisiones. Y eso le tiene que producir satisfacción, gozo, alegría. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? El tercer aspecto de ser seres humanos es que Dios nos dio moralidad. No solamente ha puesto el bien. Nosotros conocemos el bien y el mal gracias a Adán y a Eva. No nos puso Dios a crear leyes o a determinar las leyes, sino que comprendiéramos que matar es matar, robar es robar, adulterar es adulterar, mentir es mentir, y nosotros lo sabemos. Por eso somos agentes morales. Donde haya un ser humano en la tierra, siempre va a establecer leyes que van a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Eso es a causa del pecado. El creyente puede entender la palabra de Dios, lo que es bueno y lo que es malo. La misma Biblia lo dice de esta manera: el que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. Pecado. Contado como pecado. ¿Sí? Entonces miren lo interesante. ¿Por qué? Porque Dios plasmó en nosotros la moralidad. Y la pregunta sería, a ver quién me ayuda. El pastor José Henry lo explicó un poquito. Dice, somos espirituales porque Dios es espíritu. Pero explíquenme un poquito porque yo me quedo perdido así. Quiero profundizar un poquito más. No porque esté mal, pero quiero entender por qué somos espirituales. Yo creo que es porque nos dio la capacidad de interactuar con Él. Muy bien, pastor. La Biblia dice que nosotros tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. O sea, habla de una relación con Dios. Y miren, se los puedo demostrar. En toda la tierra, donde hay seres humanos, siempre hay una religión. Siempre hay una religión. Ahora, no todas esas religiones son verdaderas, obviamente, porque son producto de la imaginación del hombre. La única religión verdadera, la única espiritualidad verdadera es la que el Señor propone en su palabra. Entonces, hemos entendido esto. Yo pensé que ya lo tenían claro, pero bueno, vamos a avanzar. No era a propósito de esto, pero yo quiero que nosotros pensemos de otra manera un poquito mejor aquí. Vemos en pantalla Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay cosas puntuales que nosotros tenemos que determinar acá, mis amados hermanos, y una de las cosas puntuales es este plural que nosotros encontramos en la escritura. Hagamos. ¿Sí? Ahora, no vaya a pensar, hermano, hermana, que Dios es hombre y mujer o andrógeno, no. Lo que acá estamos viendo es claramente la presencia de la Trinidad. ¿Sí? Lo que está diciendo en consenso es que hagamos, es que tiene que manifestarse la imagen de Dios. Dice, hagamos al hombre. Y recuerden que la palabra hombre no se está refiriendo al género masculino o al varón, sino a la humanidad. Y cuando dice a nuestra imagen, nosotros tenemos que entender todo lo que acabamos de ver hace un ratico: corporalidad, personalidad, moralidad y espiritualidad. Y hay una sola razón, ¿sí? Y esa razón es para que Él señoree. No es para que la pase bueno, sino para que sea un señor de la tierra. Ahora, cuando usted piensa en señor de la tierra, la pregunta es, ¿para qué se tiene que preparar el ser humano, el hombre? Para dar cuentas. Para la eternidad. Muy bien, para dar cuentas en la eternidad. Voy a hilar las dos ideas. Pero mientras que llegue la eternidad y dar nuestras cuentas, tenemos que entender que estamos siendo preparados para gobernar. O sea, Dios quiere gobernar, miren lo interesante, a través de su imagen y su semejanza esta tierra. Pero no gobernamos a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos no con nuestro sentido común y nuestra condescendencia, sino tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Creamos hijos para Dios. Por eso no es importante si acaban el colegio y la universidad. No es importante si ellos son ricos o pobres, o si están sanos o enfermos. ¿Qué es lo importante? ¿Qué dice Salomón que es lo importante? Ah, lo corché, pastor. Iba a responder. Teman a Jehová, ¿no? Proverbios 1. Principal sabiduría, teman a Jehová.
Exacto, diácono, temer de Dios. ¿Sí? Al final el discurso es este, teme a Jehová, en Eclesiastés. Salomón dice eso. Al final de todo discurso es teme a Jehová. O sea, fíjense lo interesante que nosotros a veces los papás estamos tan más preocupados de porque mi hijo vaya a la universidad, haga fútbol, haga cumón, haga taller de música y el devocional, bueno, Juan David ya envió su devocional para que no le pregunte hoy el devocional. Lo mandó 1 minuto antes de comenzar la clase. ¿Cierto, Juan David? Sí, señor. Me parece muy bien que esté juicioso ahí en clase. Entonces, ¿qué es lo importante, queridos hermanos? Criar a nuestros hijos para Dios, bajo los principios de Dios. ¿Qué es lo importante? Que vivamos nosotros, que el matrimonio sea para Dios, nuestro trabajo sea para Dios, nuestro gobierno sea para Dios. Lo entendemos de esa manera, por eso tenemos que empezar a preguntarnos y a comprobar si nuestra vida es agradable a Dios. Muy bien. ¿Qué es lo que dice que es el hombre en la sociedad? Esto lo saqué de Wikipedia y yo quiero como pensar un poquito en ver si ellos tienen la razón o no tienen la razón, ¿sí? Y creo que ustedes me ayudan en eso. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Dicen el hombre es un ser social, colectivo, individual, ¿sí? Pero sujeto a un vínculo indisoluble con sus congéneres, como otra de sus condiciones de existencia, no solo como un mecanismo de supervivencia, sino como un modo de existir. Les hago una pregunta, ¿se acerca a lo que la Biblia dice? Si nosotros nos quedamos con esta definición que tiene bastante sentido común, entonces vamos a validar que es bueno ser costeño, o ser boyaco, o ser pastuso, o ser colombiano, o ser peruano, o ser uruguayo, o ser mexicano. Cada quien, ¿por qué? Porque somos seres sociales y ya tengo mi sociedad. Fíjense que el evangelio trasciende la sociedad y las culturas. No importa si usted es costeño, no importa si usted es boyaco, no importa si usted es huilense o de donde sea. Las características de su sociedad, de su cultura y de su ley es con relación a Dios. Sí, tenemos un vínculo con los seres humanos, pero el vínculo que la Biblia presenta con los seres humanos es el Espíritu Santo. No es la manera intrínseca de la sociedad. No es para sobrevivir, ni un modo de existir. Porque a Dios le ha placido que nosotros con diversos dones sirvamos al Señor. Yo no sé si me estoy haciendo comprender, por favor, ayúdenme. Porque lo que yo quiero comprobar es que si nosotros entendemos cómo Dios hizo al hombre, por qué hizo al hombre, vamos a poder aconsejar o darle una dirección a la vida de las personas. ¿Sí? Hoy un hermano llegó y me dijo, pastor, ¿hasta dónde tengo que aguantarme en el trabajo que me maltraten antes de renunciar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cuál sería el principio bíblico de darle de consejo a este hermano? Y estamos hablando de un profesional. No estamos hablando de un empleado solamente. Pastor, pues la palabra de Dios dice que los siervos deben sujetarse a sus Amos, pero él me dijo ¿hasta cuándo? Yo he mostrado mi cristianismo ¿hasta cuándo? Diácono Valdemar. Yo creo que uno hasta que sus principios anteriores sean cuestionados. ¿Sí? Sí, puede ser. Pero, Digamos, negarle, que le metan ya con la iglesia, con la familia. Son varias razones en ese tema. Y sujetarse no, pero siempre y cuando sea
dentro de un orden, ¿no? Porque si entra a ser grosero o en otras reacciones, pues yo creo que uno tampoco puede sujetarse en esas medidas. Muy bien, diácono, me alegra. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? ¿Hasta cuándo? Yo digo que hay un límite de soporte, un límite de sujeción, porque si las ofensas de él y los mandatos de él van en contra de los principios espirituales que yo tengo y constantemente ese maltrato y eso, no es bien que uno soporte todo porque eso lo daña a uno también, como dice el dicho, la mala conversación a veces corrompe las buenas costumbres y uno es humano y puede en cualquier momento escaparse de los apellidos de allí. Muy bien. Fíjense que es muy interesante porque ustedes toman los principios un poco sueltos y aplican el sentido común. La Biblia dice, sean imitadores de los que nos enseñen y ellos de Cristo. ¿Sí es así o no es así? Listo. Usted imitadores de mí como yo de Cristo. Sí, sí, Pablo lo dice, pero lo estoy hablando en el término macro y general, que es como un principio. O sea, nosotros debemos imitar a nuestros formadores como ellos imitan a Cristo. O sea, al final hay que imitar a Cristo. La Biblia dice, como dijo el diácono Aldemar, sujetado a vuestros amos. Y allá los amos eran terribles, no eran como los de hoy en día. Ahora, pero la Biblia en ninguna parte dice que debemos ser estoicistas o estoicos. ¿Qué quiere decir? Que amemos el sufrimiento. Como que así me santifico más. Entonces yo le dije, espero si me equivoqué me ayuden para corregir al hermano. Le dije, mi hermano, mire, el trabajo es una provisión de Dios para el sustento de tu hogar, para el sustento personal tuyo y el sustento de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque el 90% del salario que te llega es tuyo, el 10% es para la iglesia porque es parte del plan de Dios. Si tú dices, no me aguanto más y me voy, pues vas a sufrir tú, va a sufrir tu hogar y va a sufrir la iglesia. Yo entiendo que uno no esté contento en el trabajo por diversas razones. Las razones pueden ser muchas, pero nuestro deber es trabajar, pero no ser serviles en ese sentido, o sea, como que me aplasten, me humillen. No, si yo no estoy cómodo en mi trabajo, lo que debo hacer es buscar otro trabajo, porque Dios me dice que yo debo tener sustento y abrigo y tengo la opción de buscar un trabajo. Cuando ya tengo otro trabajo, muchas gracias, llegué hasta aquí, estoy agradecido por la oportunidad, no maldigo, no insulto, no me indispongo, sino preveo la situación y obro con relación a lo que el Señor me esté dirigiendo. Claro, estamos conversando y en eso le llega un mensaje al celular. Pastor, me tengo que presentar a un trabajo. Ah, ¿te das cuenta? Dios va proveyendo. ¿Por qué? Porque Dios defiende a sus siervos y a sus hijos. ¿Por qué yo les digo esto, queridos hermanos? Porque nosotros estamos acostumbrados a aconsejar bajo las circunstancias y no bajo los principios de Dios. Recuerden, antropológicamente el hombre fue diseñado para trabajar. Y alguno dirá, pero ya soy pensionado. Bueno, si estás pensionado, pues trabaja en la iglesia porque ya tienes arreglado tu sustento y tu abrigo. Si eres pastor, chévere. Si no eres pastor, ponte a disposición del pastor, del gobierno de tu iglesia y tú puedes decir, oigan, yo puedo ofrendar medio tiempo, pero el ambicioso y el codicioso, ¿qué va a decir? Ya tengo una pensión, ahora me voy a dedicar a otras cosas. Pero si ya tienes tu sustento y tu abrigo y por años has estado, pues no te digo que te vengas a trabajar 8 horas al día a la iglesia. Con que dediques 2 días en la semana, 3 días, ¿sí? ¿Sí me comprenden? No, nosotros tenemos que ser sabios bajo la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia que hay personas que ofrendaban su tiempo y trabajaban de tiempo completo. Lo más probable es que ellos tenían su sustento y su abrigo de su hogar arreglado.
¿Sí? No es que Timoteo estaba de perezoso y se iba a la cárcel a acompañar a Pablo sin tener su sustento y su abrigo arreglado, ¿sí? O Aristarco, ¿sí? O otros hermanos que estuvieron como Bernabé. Muchos de ellos fueron personas que ya tenían su sustento y su abrigo y podían ofrendar su tiempo y trabajar para la iglesia sin ser carga para la iglesia. El mismo apóstol Pablo lo hizo hasta cuando sus recursos se acabaron, y cuando se acabaron él empezó a trabajar. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el trabajo es una orden de Dios que nosotros tenemos que aconsejar. Y muchos por ambición y por codicia abandonan su servicio en la iglesia, abandonan su labor como padres o como esposos. ¿Sí me comprenden lo que yo digo? Porque a veces amamos más el dinero que lo que Dios nos ha dado. Ahora, si nosotros podemos hacer todas las cosas y organizarnos, chévere, a producir, porque hay una etapa productiva de la vida también que se acaba. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Ya sabemos que tiene corporalidad, personalidad, moralidad, espiritualidad. Pero yo quiero ver otros aspectos para profundizar. Y este es el tema que yo quería tratar con ustedes. Es un ser vivo, y aunque esto les parezca algo particular y muy general, es algo que nosotros pasamos por alto. Porque como seres vivos tenemos muchos deberes para con Dios de responder de nuestra vida. Un ejemplo, dormir. ¿Cuánto de nosotros por estudiar o por trabajo sacrificamos el sueño, trayéndonos a futuro enfermedades, siendo irresponsables con nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros hemos despreciado la vida que Dios nos ha dado? Miren en qué sentido. Hoy en día hay muchos deportes que son riesgosos y que no son deportes, sino es poner en juego la vida. Sí, hay algunos que dicen, no, lo que pasa que es que, ¿cómo dicen que yo no me acuerdo el nombre? Sí, que son deportes como de alto impacto, de riesgo. Yo no recuerdo, alguien ayúdeme. Extremos. Extremos, muy bien, pastor. Entonces, hoy está muy de moda eso. Hombre, si usted es un hombre cristiano, usted tiene que guardar su vida. Lo que produce la adrenalina lo produce la droga. Solo que la adrenalina puede ser una droga natural producida por nosotros mismos. Yo no sé si a alguno de ustedes le fascina correr a alta velocidad. Yo tuve una época donde yo corría mucho en carro o en moto, pero yo me di cuenta que yo era adicto a la adrenalina, a esquivar carros, a esquivar personas, a poner en riesgo mi vida y la vida de otros. Y yo quiero que nosotros, que antropológicamente nosotros somos un ser vivo, porque Dios está vivo y porque Dios nos dio la vida, nos dio aliento de vida, y respondemos a Dios de esa manera. O sea, lo importante, lo trascendente de nuestra vida. Y que nuestra vida esté en las manos de Dios. Antropológicamente tenemos que entender que tenemos que promover la vida y no la muerte. Y nosotros, muchos de nosotros abusamos de nuestra humanidad, quebrantando el mandamiento no matarás. Y muchos de nosotros no lo hacemos conscientemente. Pero si nosotros lo hacemos de acuerdo al diseño de Dios, miren lo interesante, cuando usted va a la Biblia, Dios determinó cuántas horas hay que trabajar. Dice 8 horas. ¿Cuánto tiempo hay que descansar? 8 horas. Es en reciprocidad. Pero pastor, el día tiene 24 horas. 8 por 3, 24. Miren lo interesante. Hay 8 horas para hacer otras actividades que demandan los encargos de Dios.
que no tienen que ver con el trabajo ni con el descanso. O sea, que no tienen que ver con la productividad y que no tienen que ver con el descanso, donde encaja el disfrute de ser esposo, de ser padre, el disfrute de las obligaciones del evangelio, de predicar el evangelio, de poder... Las mismas 24 horas que yo tengo las tienen cualquiera de ustedes, porque somos seres vivos. Antropológicamente el Señor nos diseñó de esa manera. 8 horas para dormir, 8 horas para producir y 8 horas para los diversos encargos. Tanto así que si usted durante 6 días hace toda su obra, el séptimo día usted va gozoso a hacer las cosas de Dios. ¿Alcanza el tiempo? Claro que sí. ¿Y cómo lo va a hacer? Entendiendo que somos una unidad. O sea que nosotros somos integrales. Y yo quiero llamar su atención en algo que es muy interesante. Dios creó la humanidad para replicar su imagen sobre toda la tierra. El ser humano es corporal e intangible y cuando está vivo, o sea, le dio ese aliento de vida, ¿sí? Tiene que sustentar esta vida. Hace unos momentos hablaba con unos trabajadores que estaban en la casa y me dicen, pastor, bueno, me tratan de pastor de estos trabajadores y me dicen, pastor, nos tenemos que ir a almorzar. Yo le digo, qué interesante, le digo, porque en todo lo que me había contado me ha dicho que hace mucho tiempo se había dejado de congregar, porque está trabajando, porque está en la época productiva de su vida, entonces trabaja de lunes a lunes, porque él quiere llegar a viejito, pues con la vida arreglada. Yo le digo, ve, interesante. Y me dice, ¿y qué vas a hacer ahorita? Voy a ir a almorzar, pastor. Tengo que cuidar mi cuerpo. Ah, recuerda que la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted puede tener un cuerpo muy saludable, estar gordito, bien alimentadito, con un espíritu anoréxico, con un espíritu, ¿cómo sería? Desnutrido, enfermo. Y cuando nosotros nos enfermamos del espíritu, queridos hermanos, hay muchas enfermedades corporales que vienen, mentales. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes pecan y tienen angustias por el pecado, les afectan en el sistema digestivo? ¿Les afecta en su mentalidad? ¿No pueden pensar claramente? ¿Les afecta en el estado de ánimo? Porque nosotros, así como alimentamos el cuerpo, tenemos que alimentar el alma. ¿Cómo se alimenta el cuerpo? Desayuno, almuerzo y comida, los que pueden dar los 3 golpes. Algunos dan hasta 5 golpes, ¿sí? Otros escasamente un golpe, pero lo alimentan, listo. Y a veces solamente es los días de teología y los días de culto que leen la Biblia. Sin embargo, la Biblia va a presentar al hombre, al ser humano, no como un ente bipartito o tripartito, sino como una unidad que tiene que tener el cuidado integral de todo lo que es él. Si me estoy dejando entender, por favor, si hay algo que está siendo confuso, me avisa. O sea, nosotros tenemos que, miren lo interesante, hay muchas personas que piensan en las vacaciones para irse de viaje, descansar, pero no se han dado cuenta que Dios ha determinado que cada 7 días uno está descansando de las obras que uno hace y el concepto de vacaciones no existe en la Biblia, sino de reposo en el Señor. ¿Cuántos domingos hay que ir al año a la iglesia? A ver, pastores, ayuden. Todos. ¿Cuántos en número, pastor? 52. Muy bien. ¿Y cuántos domingos hay en el año? 52. Muy bien. Dios ha sido tan indolente que no nos da vacaciones.
No, nos dice que nuestro reposo es el Señor. Lo hace de manera extraordinaria. Ya diseñó el descanso, 8 horas, 8 horas de trabajo y 8 horas para hacer. Miren, si usted es un buen mayordomo para el Señor, va a entender que esta es la antropología de Dios. Dios diseñó la imagen para replicar su obra. Él mismo dijo, 6 días trabajo y yo descanso un día. Y sabemos que Dios no duerme, no vaya a pensar que Dios duerme, sino por causa de nuestra humanidad. Entonces, el hombre es un ser vivo, esa vida hay que cuidarla, hay que alimentarla, es pro vida, es una unidad. O sea, lo que tú haces por el cuerpo afectará al espíritu. Haga la prueba, no coma, no almuerce, no desayune. Bueno, no desayune, no almuerce y no coma, en el orden correcto. ¿Y usted cómo se siente con su ánimo? Póngase a leer la Biblia, sí, a ver. Muchos dicen que el ayuno sí los ayuda. Básicamente los que hacen ayuno casi siempre hacen trampa. Hacen un ayuno público, pero van comiendo de a pedacitos a escondidas. Como diciendo, ay Señor, hoy no voy a almorzar, pero me como un pedacito de pan y un poquito de agua. Porque el ayuno aflige el cuerpo. Hay ayunos naturales, queridos hermanos. Yo no sé si usted ha pasado por un dolor tan profundo como la muerte de un ser querido muy cercano. Cuando muere un ser cercano, un padre, una madre, un cónyuge, un hijo, lo más probable es que en los próximos días uno no coma como siempre ha comido. El desamor produce un ayuno terrible. ¿Qué días tuve una diferencia con mi hija y me dolió tanto en el corazón que no podía almorzar? O sea, hay un ayuno natural que se produce en el ser de uno y aflige. Pero el ayuno de la palabra de Dios aflige muchísimo más y corrompe y enferma, porque el ser humano es una unidad integral. ¿Sí me comprenden eso, mis hermanos? Papitos, consideren eso con sus hijos. Es fundamental enseñarles la palabra, orar con ellos, hablar con ellos, enseñarle a ellos. Yo soy el pastor de mis hijos y yo no quiero estar en ese plan permanentemente, pero les enseño sus deberes y que sean deberes para con Dios. Juan David. Señor, ¿Estás ya leyendo la Biblia o todavía? ya voy a empezar. Muy bien. Él hace su devocional todos los días, pero tiene un deber de leer la Biblia, porque él tiene 13 años y tiene que aprenderlo. Él ya ha leído la Biblia, toda la Biblia, pero lo tiene que hacer permanente. Va a cumplir 12 años, me dice la mamá. Muy bien. Entonces, el hombre fue creado como un ser vivo, diferente a todos los otros seres. No hay nada que se le parezca, ni el mico, ni el delfín. No hay ningún animal parecido. Bueno, si usted quiere parecerse a algún animal, es un problema suyo. Pero ningún ser humano fue creado parecido a ningún animal. Es un ser vivo y es persona. Es un agente moral y espiritual. Pero también es una unidad. Su moralidad, su espiritualidad, su corporalidad y su personalidad es integral. Lo que usted hace por uno, lo hace por todo. Voy a hacerle solo un pequeño ejemplo para que vean. El rey David, cuando pecó moralmente, él se afectó en todas las áreas de su vida. Dice que él estuvo tan enfermo, tan decaído, que se afectó biológicamente. Él dice que lloraba. Bueno, usa una hipérbole, inundaba su cama con lágrimas. Se angustiaba. Se había adelgazado. Si usted lee el Salmo 32, el Salmo 51, va a encontrar lo que yo estoy diciendo. Es una unidad, pero también el hombre es inmortal. Dios lo creó inmortal. ¿Qué significa eso? Que tiene un comienzo, mas no va a morir nunca.
Todos los hombres fueron creados inmortales porque Dios puso en el hombre eternidad. El problema mayúsculo de los seres humanos es ese. Y yo lamento mucho cuando hay muchos cristianos que desprecian esta verdad. Se los digo cómo. Porque uno no le predica a sus seres queridos. Los ama a la manera del mundo. Va a sus cumpleaños, va a sus matrimonios, va a sus bautizos, va a celebrar sus alegrías y sus triunfos, pero no le importa que no esté en Cristo. La inmortalidad es algo que está plasmado en todos los seres humanos. Y la inmortalidad tiene que ver con la trascendencia nuestra, que nosotros tendremos un destino donde estaremos o con Cristo o sin Cristo, o bajo el amor, la misericordia, la gracia de Dios, o bajo la condenación. Por eso cuando uno aconseja a una persona, uno tiene que hacerle comprender que su problema más grande no es que no lo amen, no es el dinero, no es la enfermedad, no es que está pasando un desierto. Su problema más grande es si no está en Cristo o si está en Cristo, no está haciendo la voluntad de Cristo. Y eso es muy importante. Yo lamento que últimamente las consejerías sean pragmáticas. Mi hijo está en drogas, vaya a la iglesia. Ajá, usted viene a la iglesia y su hijo seguirá en las drogas. Mi matrimonio se está acabando. Vaya a la iglesia. Sí, usted vendrá a la iglesia y posiblemente usted llegue a Cristo y posiblemente se va a divorciar. Porque todos tenemos diversas circunstancias que posiblemente muchas de ellas se apelan a lo que hemos hecho mal en el pasado y que hay consecuencias en el presente. Pero usted viene a la iglesia porque usted es parte de la familia de Dios y porque es de Cristo. Porque somos inmortales y estamos esperando la venida de aquel que nos va a redimir de este cuerpo mortal que va a morir, que va a volver a la tierra, y necesitamos ser resucitados para glorificar a Dios. ¿Sí están comprendiendo la antropología? Que esto es importante. Somos vivos, somos una unidad y somos inmortales. Tanto así que la Biblia dice que cuando uno muere físicamente, el cuerpo vuelve a la tierra, mortalidad, y el espíritu a Dios y está durmiendo. O sea, no se vaya a ocurrir que, ay, mamita, tú que estás en el cielo, ayúdame. No, su mamita no está en el cielo, está en el seno del Señor, durmiendo y no escucha, no entiende si ya falleció. No quiero ser indolente, pero es que hay muchas personas, aún siendo cristianas, uno dice, ay, papito, tú que me miras desde el cielo. No, el papito no, si se murió no está mirando. Él está durmiendo, dice las escrituras. Y la parábola del rico y de Lázaro es una parábola para hablar de dos destinos. Es una parábola que tiene, toda parábola solo tiene una enseñanza. No está diciendo que en el cielo está Lázaro y en el infierno está el rico y los dos están hablando, dialogando, no sé si por celular o por qué tipo de comunicación. No, es una parábola para decirnos que su oportunidad de creer es ahora y en Cristo. Porque lo que está en juego en esta vida mortal es la inmortalidad. Lo que está en juego en esta vida mortal es la inmortalidad. Si eres de Cristo o no eres de Cristo. ¿Es comprensible esto, mis amados hermanos? Acá tengo una pregunta. Pastor, ¿qué significa la palabra dormir cuando la persona muere? Muy bien, mi hermana Sonia. Lo vamos a tomar de la siguiente manera. Creo que el Señor en su palabra nos dice que dormir es dormir. Voy a hacer un ejemplo. Hoy estamos cansados, terminamos clase y nos vamos a ir a dormir. ¿Qué significa? Que estamos en un estado de descanso sin dejar de ser lo que somos para que cuando despertemos sigamos siendo lo que éramos.
¿Sí se comprendió? Dormir, básicamente se puede entender que entramos a un estado de descanso para dejar lo que somos y cuando despertemos retomar lo que éramos. Cuando morimos, no podemos ser humanidad o hombre o mujer porque no tenemos el cuerpo que el espíritu requiere para ser una persona, corporalidad que Dios nos dio. ¿Sí se dan cuenta? Muy bien, mi hermana Sonia, nadie ha ido al cielo o al infierno. O sea, aquellos que dicen, es que fui al infierno, mentiroso. Es que fui al cielo, mentiroso. Y les voy a decir por qué. Porque la Biblia es muy enfática y dice lo siguiente, que solamente el cielo va a ser inaugurado después del juicio final. Y el infierno también. Unos irán a la derecha con el Padre y oirán la dulce voz del Señor Jesús. Ven con tu Señor. Y el otro, malvados, no os conozco, hacedores de maldad, al lago de fuego. Ahora, el infierno no es como el infierno de Dante. Sí, los que han ido al colegio saben que el infierno de Dante era dibujado como en 7 niveles. El primer nivel eran para los que tenían pecaditos leves, ¿sí? Y si usted tenía pecados capitales, iba así al centro donde estaba Satanás con su trinche. No, el infierno no es así. La Biblia dice que el infierno es estar bajo la ira de Dios por la eternidad, donde usted con su cuerpo, bueno, no sé si será usted, espero que no, porque acá todos estamos creciendo creyentes, donde la persona no creyente va a soportar la ira de Dios, esa ira que fue derramada en la cruz del Calvario, que la Biblia cuenta que hubo un terremoto, que se oscureció a las 3 de la tarde todo, y que salieron unas palabras de aquel que es Dios y verdadero hombre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense, si Dios está suplicando bajo la ira de Dios, el hombre, dice la Biblia, no va a poder suplicar. Por eso yo veo que en muchos cristianos la indolencia de no predicar el evangelio a sus familiares que no creen en Cristo. Porque uno tiene que ser muy indolente teniendo el remedio. No predicarles. Uno se va, pasa una tarde bueno, comen, almuerzan, ríen, juegan, hablan de papá, de mamá, de los hermanos, de los vecinos. Y no le predicaste a Cristo. No, no lo quiero aburrir. No tiene sentido. Recuerden, el ser humano fue creado inmortal porque fue creado para vivir eternamente. No es eterno, porque el único eterno es Dios, que no tiene principio ni fin. ¿Es claro, mis amados hermanos, hermana Sonia? Muy bien. Y finalmente somos un agente. ¿Qué significa que somos un agente? Que somos responsables. Que Dios a nadie va a ir a mandar al infierno simplemente porque le plació, dijo, es que a mí no me cae bien. No, cada quien será juzgado por sus obras y los cristianos por su fe en Cristo. Ese es el regalo más extraordinario. Entonces, mis amados hermanos, miren lo interesante de esta clase. La antropología va más allá de la corporalidad, de la personalidad, de la moralidad y de la... ¿Se acuerdan? Espiritualidad. Dijimos que es un ser vivo. Génesis 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Segunda de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué significa eso? El primero es terrenal, el segundo es espiritual. El primero es con pecado, el segundo es sin pecado. El primero... No es fácil. Lo que está diciendo algo que es muy interesante. Sí, que yo quiero que nosotros tenemos que propender. Y habla de ser vivos de una manera integral y respondemos ante Dios. Que la vida que tenemos se la debemos a Dios. Aquí tengo en el chat. Dice, bueno, pastor, usted está diciendo, pastor, el pío y el impío después de morir ambos duermen. Pastor, por lo menos yo no conozco que haya purgatorio. No, lo que pasa es que tú dijiste ahora, disculpa, pues, y expreso la palabra tú. No, tranquilo, pastor. Algunos se ofenden. Dice, pues, ahorita dijiste que el creyente duerme para luego ser levantado en la segunda resurrección de Cristo, ¿cierto? Pero entonces el impío. Muy bien. Si usted va a Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Crónicas, ahí dice que muchos murieron haciendo las maldades y duermen con sus padres. Este rey Acaz murió e hizo lo malo delante de los ojos y murió y duerme junto con sus padres. La palabra dormir dentro de toda la Biblia, en muchos casos, habla para que la persona descansó de sus obras porque tiene que despertar. Tanto el pío y el impío duermen. Tanto el pío y el impío, su cuerpo va al polvo de la tierra porque del polvo, dice la escritura, está decretado que el hombre muera una sola vez. Está decretado, o sea, ese era el plan de Dios. No es consecuencia la muerte física del pecado. Eso es muy interesante. Y el espíritu siempre vuelve a Dios, porque es el único que lo puede cuidar. Usted no vaya a pensar como vienen en las películas, que es que el espíritu de Adolfo Hitler está dando por allá por Rusia, por Ucrania, sí, levantando las fuerzas del mal. No, 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 no. Sí, los hombres son responsables de sus actos. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que considerar. Lo que yo quiero probar es lo que yo les he venido diciendo en estos 4 aspectos, que el ser vivo, que la Biblia dice que Dios creó al hombre y le dio vida. Y la vida es de Dios. Y queridos hermanos, usted tiene que cuidar esa vida y propender por su vida. Nosotros juzgamos al alcohólico, al drogadicto, al que hace deportes, ¿cómo eran? ¿De alto riesgo? ¿Sí? Extremo. Extremos, muy bien. Extremos. Yo les voy a decir, hay cristianos que son extremos en su trabajo. No descansan, no duermen. Entonces, no hay que ser extremos, hay que propender por la vida. Y si tenemos la vida en Cristo, dice espíritu vivificante. Y por eso puse 1 Corintios 15, 45. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted en Cristo y yo en Cristo tenemos que propender por una vida en medio del amor, del gozo y la paz. No la buscamos porque ya la tenemos. Y solamente una persona que es feliz, una persona que es amada por Dios y una persona que ha recibido la paz de Cristo puede ser de bendición para otros. Muy bien, mi hermana Sonia, la vida es sagrada y cuidarla en todos los sentidos. ¿Sí? Y es sencillo, es un principio para tomar decisiones. El principio no es la economía, el principio no es la necesidad de otros. ¿Sí? Hasta los pastores tenemos que descansar. Llega un momento en que uno tiene que poner el celular en silencio y decir, yo tengo que darme un reposo, una tranquilidad, porque necesito dedicarle tiempo a mi esposa, a mis hijos. ¿Qué tal uno con la esposa de noche de romance, de haberle invitado? Y un hermano, ay, pastor, lo necesito. No, téngalo en silencio, encomiéndelo al Señor si es necesario, pero no abandone sus deberes. Hay que propender por la vida. La vida se construye todos los días. Ese es el plan de Dios.
antropológicamente hablando. Salmo 139, versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabé porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Queridos hermanos, un ser humano, cuando está con la contraparte, o sea, cuando el hombre y la mujer se unen en una relación lícita y tienen el fruto de esa unión, en el mismo momento en que el espermatozoide con el óvulo se unen, ahí hay vida. Ojo con algunos métodos anticonceptivos que son abortistas, porque podemos estar siendo acusados de asesinato delante del Señor. La vida Dios la dio, herencia de Jehová son los hijos. ¿Desde cuándo? Dice desde las entrañas. Y la palabra entraña tiene que ver el útero. Y miren lo interesante, que lo que le da vida no es que tenga corazón, que tenga cerebro, que tenga manitos. Por eso no puede ser lícito el aborto un día después o 6 días después o 6 meses después. No, nunca es lícito. Porque en cuanto el espermatozoide y el óvulo se unieron, que eso es un milagro, si usted biológicamente lo investiga, es un milagro que de 7 a 11 millones llegan a invadir el útero y solo uno llegue, es porque eso es un milagro. Los otros millones murieron. Desde ese momento el Señor está formando y dice todo lo que ya estaba escrito. ¿Y qué es lo que está formando? Pues la cabeza, los ojos, el cerebro, el corazón, toda esa cosa, porque eso es la vida. Somos seres vivos a diferente de cualquier otro tipo de especie que haya sobre la tierra. ¿Preguntas, aportes? Tal como llegamos al mundo, así es como Dios planeó que nosotros fuéramos. Como voy a tomarle el pelo al pastor José, así, con mucho pelo o con poco pelo. Sí, blanquitos o morenitos, altos o bajitos. Así nos planeó el Señor. Y somos la cosa más hermosa porque procedemos del Creador. Eso significa ser un ser vivo. Tú formaste, tú me hiciste. Maravillosas son tus obras. La vida procede del Señor. Y hasta ahí no está hablando de corporalidad, está hablando de lo que ya tenemos. Nadie lo veía. En lo oculto, en el vientre de la madre, en ese útero. Y miren lo interesante, porque el creyente desde ese momento tiene una relación con Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Y miren, cuando yo puedo meditar así en la palabra, ¿sabe qué sale de mi corazón? Un wow. Porque esto va por encima de toda la ciencia. Y es ciencia, por si acaso. En tu libro estaban escritas todas las cosas, decreto de Dios, pacto de Dios, redención de Dios, que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Y esto es extraordinario, queridos hermanos. Esto es antropología bíblica. No hay una raza superior a otra, no hay un color superior a otro, no hay. Y es una unidad. Eclesiastés 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
Gracias, mi hermana Sonia. Es un excelente tema. Somos personas, somos seres humanos, somos humanidad, mientras que nuestro cuerpo esté unido al espíritu y el espíritu al cuerpo. Y no podemos hablar de dos departamentos, ¿sí? Porque ya les dije hace un momento, somos una unidad. Somos una unidad. 1 Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la trascendencia del ser humano? Después del juicio final. Queridos hermanos, miren lo que dice la Escritura, porque a nosotros, yo sigo diciendo que como cristianos a veces no nos queda claro esto. Estamos tan preocupados por un cónyuge, por unos hijos o por unos padres, de ver solamente la parte mortal, cuando lo importante, lo trascendente, lo estamos dejando de lado. Es verdad, nuestros hijos necesitan, todos nuestros parientes y seres queridos necesitan comer, necesitan el sustento y el abrigo, pero lo que más necesitan es de Cristo, del Evangelio, porque somos una unidad. Tengo otras citas, pero me voy a alargar mucho. Si quieren las pueden apuntar, 2 Corintios 4:16, 2 Corintios 7:1 y Santiago 2:26. No las voy a retomar, había pensado, pero como hemos tenido una introducción muy larga, quiero avanzar un poquito. Y quiero concluir esta parte diciendo que todos los seres humanos poseen características materiales o físicas e inmateriales como las espirituales en su existencia. Eso nos hace creación de Dios, a diferencia de los animales y de las plantas, porque los animales son seres vivos y las plantas también. Si nosotros hablamos de maltrato animal, también deberíamos hablar de maltrato hacia las plantas. A mí me encantan las plantas. Miren, yo estoy en construcción en mi casa y muchas de las plantas que yo tenía en mi casa las llevé a otra casa. Y no sé qué les pasó, pero como que les dolió o les pasó algo a esas plantitas y se murieron. Y las estaban cuidando igual, las regaban igual, pero se afectaron. Las de acá se decayeron por el polvo, pero si uno las lava, son seres vivos. Tienes que ponerle agua, tienes que ponerle abono, pero no son como los seres humanos, igual que los animales. No es ser mejor carnívoro que vegetariano. Dios nos hizo a nosotros que podemos comer de todo, desde el Génesis. ¿Por qué nos prohibieron alimentos? Porque Dios cuidaba como su gobernante de algunos alimentos que hacen daño. Sencillamente, no porque esos animales o esos alimentos sean malos. Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra. Y bueno, este es lo que ya habíamos leído. Muy bien. El ser humano es un ser inmortal, un ser vivo y asimismo una unidad. Miqueas 6:8, oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y miren lo interesante si lo podemos analizar desde la parte antropológica. Hermanos, el culto no es virtual y no es en espíritu. Pastor, no puedo ir, estaré con ustedes en espíritu, no me sirve, necesito tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, preséntate como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es tu culto racional. ¿Qué sería lo irracional? Pastor, estoy en espíritu. No funciona. Si se dan cuenta, no funciona. Estamos vivos, somos una unidad. Y nuestra inmortalidad nos clama alimentar nuestro espíritu. Dios lo ha declarado, Dios lo ha pedido.
solo cuando estamos en cuerpo y presencialmente podemos amar y hacer misericordia. Haga la prueba. Si un pariente muere, uno va a los parientes que están en ese hogar a hacerles misericordia. ¿Cómo? Los abraza, los besa, les estoy aquí, estoy allá, los apoyo. Yo no les puedo decir, ay, cuánto me lo siento, te acompaño espiritualmente. No, no lo hacemos. Eso sería inmisericordia. Llamados a estar vivos, uno, y dar cuentas de todo lo que hacemos. Es inmortal. Dios creó a la humanidad para replicar su imagen sobre toda la tierra. El hombre, lo podemos entender de esta manera, es una dicotomía. Ven a los seres humanos como compuestos de dos partes, cuerpo y un espíritu, pero sin perder de vista, o sea, para la comprensión de lo que somos. Yo no puedo alimentar lo corporal sin lastimar lo espiritual. No puedo alimentar lo espiritual sin no afectar lo corporal. Dense cuenta que cuando ustedes están gozosos en el culto o en un momento con Dios, corporalmente lo manifestamos, nos quebrantamos, nos emocionamos, lloramos, reímos, nos acongojamos. La Biblia dice en Génesis 5, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Aquí está la inmortalidad. Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Queridos hermanos, no olvidemos esto. Llevamos la imagen, la semejanza a donde hacemos, donde vamos. Y es una imagen y semejanza que se va renovando, que va madurando, que se va acercando a la plenitud de la eternidad en Cristo. Hebreos 7, versículos 9 al 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto, el juicio eterno. ¿Qué significa esto? Que somos agentes, que tenemos un tiempo establecido por Dios y tenemos una fecha de vencimiento. Hace algún tiempo, creo que hace unos 2 años, encontré un artículo de medicina que decía lo siguiente, que se estaba comprobando que en nuestras células ya estaba demarcado como el tiempo de vigencia que tenemos, que a partir de un cierto momento nuestras células empiezan a no reproducirse, a no regenerarse y se empiezan a abrir las puertas para las enfermedades. Y me pareció un artículo muy interesante y me acordé de este versículo que yo les puse en mente. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que está establecido que todos muramos. O sea, lo más natural es la muerte física para nosotros. Va a llegar, ojo, no sabemos cuándo. Algunos serán muy jóvenes, otros será a mediana edad, otros será a los 50, otros a los 70, otros morirán de viejitos. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El día que nacemos tenemos una fecha de nacimiento y también una fecha de vencimiento que se llama defunción. Entonces, tenemos que mirar para poder aconsejar bien que esta es la naturaleza del hombre. Que la muerte, lo más natural, no es una desgracia el morir. De hecho, la Biblia dice que es agradable para Dios. Está en una de las cajas. Perdón, está en la caja de tapa amarilla. Muy bien, mis hermanos. Entonces, somos agentes, lo que quiere decir que somos responsables. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según
sus obras. ¿Se dan cuenta que somos agentes delante de Dios responsables? Que todo lo que estamos haciendo tiene una razón de ser y está escrito en un libro y que seremos responsables delante del Señor para salvación o para condenación. No he citado, hay un texto que se me vino ahora a la mente, que está en Apocalipsis, que recibiremos diversos tipos de corona. La corona de vida la recibimos todos los creyentes, que está diciendo que reinaremos con Cristo. Pero hay otros tipos de coronas, no sé a qué se refiere, no he estudiado bien esa parte de Apocalipsis, pero parece ser que hay como un reconocimiento por nuestras obras en Cristo a esos creyentes esforzados en buscar la voluntad del Señor. Y esto me parece muy interesante. Y los impíos serán juzgados por sus obras, porque realmente, pues, por eso será el juicio para ellos y el infierno ganado con creces. De hecho, Dios les garantiza un lugar VIP en el infierno. Y todos por igual. Muy bien. Quiero finiquitar de lo que hemos aprendido. Y hemos aprendido algo muy interesante en el día de hoy como conclusión. Que antropológicamente todos los hombres hemos sido creados como vasallos, como siervos de Dios. Ahora, ¿por qué la palabra vasallo? Porque la relación que Dios presenta en la Escritura, tanto en Antiguo Testamento como en Nuevo Testamento, es alguien que se debe a. ¿Sí? O sea, somos autoridad, pero debemos dar cuentas a. La palabra vasallo se entiende más en un sentido feudal. Somos autoridades protegidos por el rey nos da autoridad, pero la autoridad que ejercemos la ejercemos en el nombre del rey. Es un principio. Por eso nosotros tenemos que comprobar lo que es agradable a Dios, no lo que es agradable a nosotros o conveniente a nosotros. ¿Sí? Un hermano, bueno, no es un hermano, uno de los muchachos que estaba hoy, que dejó de congregarse, dice, no, lo que pasa es que me fui a vivir lejos. Y él llamaba lejos a 10 minutos en bus, o sea, estaba al otro barrio. Me dice, no, está lejos la iglesia. Y justo estaba un hermano conmigo aquí. Yo le digo, ¿y usted de dónde viene? De Usme. De Usme a mi iglesia hay aproximadamente 1:30 de bus. Yo le dije, eso sí es lejos. O sea, no tiene excusa. Pero, ¿qué es lo que yo quiero que aprendamos? Que antropológicamente nosotros, los hijos de Dios, hemos sido creados bajo la normatividad de ser vasallos. O sea, estamos dentro del reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios es el propósito central de nuestra existencia. O sea, nosotros nos reunimos ante el trono de Dios. Y el Nuevo Testamento, por eso el Señor Jesús ordenó que aprendiéramos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿Se dan cuenta que es una relación de vasallos? A nosotros nos gusta esa figura que no es bíblica realmente, de paternidad como filial, como los padres con los hijos mortales. Pero en toda la Biblia, cuando la Biblia habla de la paternidad de Dios, lo habla en una figura de un rey sentado en el trono, gobernando, dando su voluntad y haciendo su voluntad. Y el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Si pudiéramos tener tiempo de estudiar eso, lo tendríamos que entender de esa manera. ¿Por qué razón? Porque nosotros como vasallos pertenecemos a un reino y estamos bajo la autoridad de Dios. O sea, tenemos autoridad,
porque estamos bajo la autoridad de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios gobierna cada centímetro de su creación y de manera particular por medio de sus autoridades. Por eso Dios puso para gobernar los animales, no para servir a los animales. Dios nos puso para sojuzgar la tierra, trabajándola. No es para un cuidado ambientalista. Dios cuida de su creación. Obvio, no estoy diciendo que contaminemos, estoy diciendo que nosotros somos autoridades y gobernamos en favor de la gloria de Dios por eso. Y no lo hacemos a nuestra manera, lo hacemos bajo su ley. O sea, Dios ha revelado lo que nosotros tenemos que hacer. No es bajo el sentido común. Dios ha dado su palabra como el consejo final y absoluto. Recuerden lo que dice Malaquías capítulo 2, cuando dice que Dios aborrece el divorcio. ¿Por qué dice aborrece el divorcio? Porque los sacerdotes se estaban divorciando a diestra y siniestra. Por cualquier cosa. Aunque en Números 24 se había legislado el divorcio, y Dios lo había legislado, dice por la dureza de su corazón, pero no para que tomaran la ley y la interpretaran a su manera y lo hicieran a su manera. Sí, estoy siendo entendido, sí estoy pudiendo comunicar la idea, porque lo que hemos aprendido hoy es que somos vasallos, hay un reino, hay una autoridad y hay una ley. O sea, daremos cuentas al Señor como personas racionales que tenemos que decidir y gozarnos en eso. El evangelio no es una tortura. Entonces, vasallos, somos creación de Dios, siervos de Dios que viven en favor de su gloria. Jehová reina, se ha vestido de majestad. Jehová ha vestido, se ha ceñido de poder, afirmó también el mundo y no será removido. Firme es tu trono desde siempre, tú eres eternamente. Sí es nuestro Padre, estamos adoptados en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, pero la figura principal de toda la Escritura es que somos vasallos, que somos sus siervos. El reino. Vamos a tener dos citas que tenemos aquí, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de Dios que os ha escogido desde un principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Cada uno de nosotros somos vasallos por la voluntad autoritativa de Dios. ¿Por qué somos salvos? Porque Dios nos salvó y no nos preguntó, nos arrancó, nos compró con su sangre, nos compró de él mismo para él mismo, haciendo justicia, porque eso hace un rey. Y Mateo 6:9-10, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está el Padre? Sentado en su trono en los cielos. No es como mi papá biológico. Es el Padre que está sentado en los cielos. Venga tu reino. Es el Padre que está sentado en su trono. Y es hágase tu voluntad. No, Señor, estoy orando para que se haga mi voluntad. Yo no sé si a los pastores le pasa eso, ¿no? Las personas vienen a pedir consejo y dicen, no, pero pastor, yo estoy orando porque se haga la voluntad del Señor, pero ya decidí hacer esto. ¿Sí? Uno queda como condorito, así, ¡ploj! Porque la voluntad de Dios ya está plasmada. Su autoridad, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días vestido, su vestido era blanco como la nieve, su pelo de su cabeza como una lana limpia, su trono llama de fuego y su fuego ardiente, las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es la autoridad de nuestro Dios. Todo está pasando bajo su decreto, bajo su pacto y bajo su redención.
Dios hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere, porque es la autoridad de nuestro Dios. Y su ley, perdón, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Miren, dos cositas interesantes de este versículo pensando en el culto. Hay personas que vienen al culto y traen sus diezmos, sus ofrendas, pero no adoran a Dios. Están ocupados su mente en otras cosas. Y el Señor dice, ¿no es mejor que tú obedezcas que hacer la parte litúrgica y prestar atención que la grosura de los carneros? Y la grosura de los carneros era lo que se ponía en el altar y provocaba todo un espectáculo de un humo y un olor fragante. Yo no sé si ustedes han ido a un asado y han visto ese gordito asándose. Uno dice, me dio hambre. El Señor usa esa figura para decirnos, sí, hay que hacer el sacrificio. Ese sacrificio es la obra de Cristo, pero la obra nuestra es prestar atención. Y quiere el Señor que nosotros meditemos en esto. Queridos hermanos, Dios creó al ser humano como vasallo dentro de su reino, ¿sí? Porque Él es nuestra autoridad y bajo su palabra. No tenemos que inventar nada. Creados de una manera, porque venimos de Dios, somos imagen y semejanza. Y el propósito es su reino. No son nuestros sueños, no son nuestra familia, no es la riqueza, nada de eso. Y todo se evoca en el día del Señor. Bueno, mis hermanos, aquí estoy listo para sus preguntas. Estoy dispuesto para que me fusilen si fuera necesario. ¿Dónde está? Mi hermana Sonia, muchas gracias. ¿Preguntas, aportes? Está todo muy claro y muchas gracias por la clase. Muy interesante cómo la constitución del hombre, conforme a lo que está escrito en la palabra, pues es digámoslo así, un fundamento importante a la hora de la consejería, ¿no? Porque todo esto, pues, lo estamos viendo en torno a la consejería, ¿no? Entonces, ese es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Cómo Dios nos constituyó y entendiendo el cómo, pues nosotros vamos a poder aconsejar de una manera más conforme a lo que Dios ha establecido. Gracias, pastor. Hay que aconsejar para que los hermanos aprendan a ser vasallos, siervos de Dios. Es que ser victorioso en Cristo no es casa, carro y beca. No es que los negocios aumenten. No es el bienestar que vende el mundo, sino aprender humildad, mansedumbre, sujeción, administrar el tiempo, ser mayordomos para Dios. El tiempo es el único recurso que no se puede renovar en nuestra vida. Hoy acabamos de aprovecharlo al estudiar la palabra de Dios. Y eso nos tiene que ayudar para mañana salir fortalecidos. Pero de nada sirve que usted entienda estas verdades y siga en vidas que nieguen que usted es un vasallo, que nieguen humildad y mansedumbre, que niegan que es un siervo de Cristo y miembro del reino de Dios. Eso es muy triste, por lo menos para mí como pastor, pero quisiera verlo servir. Hay que hacer todas las cosas, pero servir. Y acá está mi hijo estudiando, él tiene 12 años, va a cumplir 13 dentro de poco. Bueno, falta bastante más bien, porque es hasta agosto. Pero lo que yo le digo, más importante que tus tareas, más importante que comas, que cualquier otra cosa es que tú hagas tu devocional. Y él lo tiene que entender y racionalizar él, porque yo lo puedo hacer bajo juguete, bajo amenaza. Que cada uno de nosotros
lo hagamos. Yo les pregunto, ¿están leyendo la Biblia? Ojalá todos dijeran amén. No es deber de los pastores leer, 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 no, es de todos nosotros, porque antropológicamente lo necesitamos. Y nosotros a veces nos enfermamos del alma, del espíritu, porque descuidamos las cosas de Dios y del cuerpo. Miren, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, los mejores libros escritos están hechos de una iglesia sedienta de Dios. ¿Saben cómo eran llamados los hombres que escribían y que ministraban? Eran llamados doctores del alma. ¿Por qué razón? Porque cuando tú aconsejas con relación a Dios, a su palabra, a su autoridad, traes bendición. Y cuando no, traes enfermedad, desgracia, pobreza, adversidad. El mundo está como está simplemente porque no merece más. Pero los cristianos tenemos que marcar la diferencia. Dios nos diseñó de una manera con necesidades particulares de esta vida mortal y de la trascendencia inmortal. ¿Algo más? ¿Alguien más? Hermanos. Qué bueno, mi hermana Alex. Gracias a usted. ¿Alguno más? Si no, nos despedimos. Muy bien, me gustaría que también participaran un poquito más, pero los voy a hacer participar de pronto a la próxima clase para que se animen. Pastor José Henry, despídanse en oración, por favor. Claro que sí, Pastor. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo precioso, este tiempo, Señor, como decía el pastor, tiempo que aprovechamos, Señor, escuchando tus palabras. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder vivir conforme a tu consejo, Señor, a lo que nos enseñas. Señor, que podamos vivir en esta tierra entendiendo, Señor, cómo tú nos creaste, cómo tú estableciste que nosotros viviéramos. Ayúdanos, Señor, para glorificar tu nombre, no solamente con nuestras palabras, sino con la forma en que vivimos, en la forma en que nos relacionamos, en que nos comportamos en nuestros hogares, en nuestra vida. Ayúdanos, Padre. Te damos muchas gracias por la vida del pastor Juan José. Señor, te pedimos que lo bendigas. Y gracias, Señor, porque tú nos permites tener estos tiempos de edificación, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos bendigas en todas las actividades que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, que Hasta descansen. mañana, pastor. Gracias. Nos Bendiciones. vemos el domingo a los miembros de la iglesia. Si Un Dios lo abrazo. permite. Hasta mañana, pastor. Hasta mañana. Buen descanso, mi hermana, para todos. Gracias, pastor. Chao, Andreita. Saludos al diácono. Vale, sí, señor.